Hola, buenas tardes. Esperemos que se encuentren bien. Estamos de nuevo en una transmisión de la página de Psicología y Género con una nueva actividad que va a cargo de nuestra ponente, la ingeniera en agroecología, Brisa Guadalupe Gómez Ochoa. Eh, Te dejo presentarte tantito. Muchas gracias. Gracias por este espacio y por haberme invitado. Actualmente estoy trabajando en la Secretaría de Cultura, en el Complejo Cultural Los Pinos. Ahí lo que antes era la casa del presidente. Hay un espacio que es en Cali, es el Museo del Maíz y el Centro de Cultura Alimentaria. Y bueno, ahí estoy actualmente. Pero bueno, a lo largo del tiempo he hecho algunos trabajos con comunidades y también con mujeres, ¿no? Entonces, muchas gracias por haberme invitado. Y el día de hoy, pues la plática va a consistir en, la he titulado Guardianas y Herederas del Patrimonio Biocultural y la Cultura Alimentaria, un poco porque pues estos son lo que han hecho y han resguardado las mujeres rurales a lo largo del tiempo. Si quieren, puedo comenzar. Sí, entonces, Muchas gracias, Brisa. Adelante, el escenario es tuyo. gracias. El siguiente, por favor. Bueno, este día se establece para el 15 de octubre y la intención de haber que la ONU haya instalado y nombrado el Día Internacional de las Mujeres Rurales es porque a través de distintas investigaciones y acciones y programas que lleva a cargo esta oficina, bueno, pues se dan cuenta que en su mayoría son las mujeres del campo quienes están salvaguardando la soberanía alimentaria de sus familias, quienes también son las administradoras del hogar, las administradoras de los bienes que se tienen y de alguna manera son responsables de la conservación de nuestro entorno, del hábitat, eh, de las semillas nativas que hay en cada lugar. Y bueno, eh, pocas veces o antes casi nunca, pues se les daba el reconocimiento a las mujeres por su trabajo y bueno, pues ahora tenemos un día que reconoce no solamente a las mujeres, sino específicamente a las mujeres rurales. Siguiente, por favor. Vamos a contextualizar un poco en México y lo vamos a abarcar desde la mirada de las amas de casa, que pues se dice, o bueno, es el trabajo no remunerado, pero a veces se considera como, bueno, están los trabajadores, los empleados, los jornaleros, y o las opciones son no trabaja, ¿no? Trabaja o no trabaja, y muchas veces el ser ama de casa es no trabajar. Así es como la opción que podrían escoger. En este caso, bueno, México actualmente para los datos del censo de INEGI del 2023, bueno, pues se reconoce que el 34% de las mujeres están participando o son fuerza laboral de casas y dentro de ese estándar, dentro de ese porcentaje se está considerando a las amas de casa, ¿sí? En en el mundo se sabe, y particularmente estas estadísticas son de México, que el 50% de la producción de los alimentos son producidos por mujeres. Y aunque
no lo palpemos en números o tal vez no se palpe como en la vida cotidiana, porque a lo mejor ahí vemos a más hombres en las centrales de abasto o más hombres cargando no sé, toda la materia prima que se tiene. Si uno hace un análisis incluso en su propia historia o en su propia línea de vida, bueno, se va a dar cuenta que en algún momento de su línea genealógica hubo alguna mujer que cuidó de su jardín, como le podríamos llamar ahorita, de su traspatio, de su huerto, de su ecuaro, que es un sistema de agricultura familiar de la cultura purépecha, del solar, como lo catalogan en el sureste mexicano. Bueno, quienes eran las guardianas de estos espacios, pues eran mujeres. Y actualmente es una estadística donde es casi la mitad de la población de las mujeres del campo son las responsables de la producción de alimentos. Siguiente. Y bueno, como hay indicadores que en realidad a veces no son significativos o no pueden ser significativos hasta no ir visualizando qué tanto está haciendo o qué tanto significa para las familias el que exista una mujer que se dedica al hogar, porque hay cosas que no lo vemos. Y aquí les voy a contar una anécdota donde en el 2017 estuve trabajando con mujeres de una comunidad de un municipio purépecha en Michoacán, que es Cherán, y bueno, ahí las mujeres no trabajan y salen a vender sus plantas que tienen en casa, sus flores. Ahí hay un consumo masivo de flores. A las mujeres les gusta tener flores frescas en sus casas, en sus floreritos del comedor, en distintas cosas, ¿no? Entonces, cositas así tan simples que podría ser la acción de una señora que dice, oh, voy a cortar mis flores para salir a venderlas. Está generando un ingreso para su familia, el hecho de que exista una ama de casa que esté cocinando, que esté pues haciendo todas las labores del hogar, lavando la ropa, limpiando la casa, haciendo de comer, yendo al mercado por las cosas, llevando a los hijos a la escuela. Y además, en el campo sí hay una división de actividades, a veces no tanto porque, no sé, como por una idea de... no quiero caer en esto del machismo, pero no es que las mujeres no puedan hacer lo otro. En las comunidades, a veces la división de actividades o roles de género es muy marcada y a algunas personas les podrá gustar, otras personas no, y a veces ellos no tienen inconvenientes, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el campo, pues cuando se va a preparar el terreno o la parcela, normalmente es actividad de hombres, pero cuando hay que ir a deshiervar, cuando hay que ir a sembrar, cuando, no sé, incluso hasta para la cosecha pueden ir hombres y mujeres o solamente mujeres. Entonces, en esta comunidad que les comento en Cherán, bueno, pues ellas hacían distintas cosas, además de vender algunas. O sea, vendían semillas, vendían quelites que recolectaban en su traspatio, vendían flores, algunas de ellas vendían plantas medicinales porque en sus traspatios tenían plantas medicinales. Y bueno, a estas actividades nunca se les puso un número. Entonces no podíamos saber qué tanto estaban aportando ellas a su hogar. Hasta que una vez empezamos a hacer el ejercicio de decir, bueno, ¿y ustedes si no limpiaran su casa? Bueno, ¿cuánto les cobra una persona por limpiar su casa? Si ustedes no fueran con su esposo al campo a trabajar su terreno, ¿cuánto cuesta esto? Un poco porque a veces el capitalismo absorbe tanto
cotidianidades de la vida que no, o sea, no vemos. A veces las personas no cuantifican como esta relación del tiempo y dinero y demás, que es una ideología de vida, que aquí no estamos juzgando si está bien, si está mal, solamente que a veces te embarga o te sumerges tanto en un sistema que, no sé, por eso el remate o el regateo de algunas cosas, de la fruta o la verdura. Una piña tarda un año en crecer y aún así, si está en 70 pesos en el mercado, pues a lo mejor queremos rebajarla, que nos las venden en 50, 70 es muy caro, ¿verdad? Pero a esto vamos, o sea, imagínense un fruto que tardó un año en crecer y no sabemos, o sea, aún así, 70 pesos, que es un precio caro, bueno, estaríamos diciendo que son casi menos de 10 pesos por mes lo que se están llevando por un fruto. Ahora imagínense la cantidad de frutos en peso y en volumen. Entonces, como esto no se cuantifica, no se tiene noción, pues pareciera como, oh, pues mi trabajo es nada. Hoy en día, bueno, ya se está teniendo un estimado económico, también para tener un estándar, y bueno, donde a nivel nacional una persona con un trabajo no remunerado, como es el ser ama de casa, y estamos hablando en este caso de mujeres de lugares rurales, pero en general, pues están, o sea, sí están aportando algo a sus hogares y están aportando algo económico, y aquí, bueno, se establece en el Producto Interno Bruto que pues más del 20% de las mujeres están aportando pues, a sus hogares, a la comunidad, a su región, a su país, ¿no? Y que también son personas con una actividad económica. Siguiente, por favor. Y bueno, ¿qué es lo que está representando cada uno de estas acciones que ellas hacen? Las mujeres en las zonas rurales e incluso periurbanas, y aquí quiero recalcar mucho la importancia de estas áreas y de la participación de ellas, porque finalmente están salvaguardando su patrimonio biocultural, que hace referencia al patrimonio biocultural, aquella cosa inmaterial que forma parte de la naturaleza del entorno en el que están viviendo y que además se ha convertido en un elemento de su cultura. ¿Sí? Entonces, ellas están salvaguardando y conservando esto. Cuando uno platica con las personas de, oiga, ¿y usted cómo aprendió a hacer tal cosa? A veces no saben responder. Hace poco hablaba con mi mamá y le preguntaba, oye, ¿tú cómo aprendiste a hacer esto? Y me decía, pues no sé, a veces son cosas que aprendes. Y era, estábamos hablando de cómo saber cuando tú estás un chile seco y todo está bien y demás, ¿no? Entonces, al inicio era de, oh, si lo tuestas mucho, pues te sabe amargo, si lo tuestas poco, a veces no sabe, quieres más olor, quieres menos olor, todo esto. Entonces le pregunté, luego, bueno, ¿y tú cómo sabes esto? Me dice, pues, no sé, pues solamente te das cuenta que lo sabes hasta que a lo mejor alguien te pregunte. Entonces, ellas son mujeres que van sobre la práctica y de alguna manera no se percatan de la gran labor que están realizando. En este caso, bueno, están realizando una labor con la conservación del ambiente. Y para eso, la siguiente, por favor. Bueno, ¿cómo se puede palpar, cómo se puede saber que eso está ocurriendo? En Cali, y aquí les hablo desde mi experiencia actual, es una línea de trabajo que se empezó a desarrollar dentro de la Secretaría de Cultura en el 2018 como un pilar
importante en el desarrollo de la cultura, que era hablar sobre cultura alimentaria, ¿no? Ya no solamente estábamos hablando de un patrimonio biocultural, que es el que puede existir, sino que para qué hay tanta diversidad y para qué se sigue conservando muchos ingredientes, muchas plantas que son de importancia para el ser humano, y aún así, pues esto sí sigue trabajando. Entonces, aquí se desarrolla un eje de trabajo de cultura alimentaria porque hay, si alguien nos más adelante pueda compartir, aunque sea después de esta presentación, qué es lo que une a veces a la familia, qué es lo que los recuerda a alguien que ya, a las abuelas, si tuvieron la fortuna de tener un abuelo cocinero, pues también de personas que tenían ese espacio y se permitían ese tiempo de cocinar. Y pues finalmente es la familia quien deja este legado y quienes van compartiendo los conocimientos y construyendo los conocimientos con sus allegados. En este caso, pues la cocina tradicional es uno de ellos. Hay comidas que son comidas ceremoniales, habrá algunas comidas que son solamente de temporada, habrá otras que se preparan en ocasiones especiales, no solamente durante alguna festividad religiosa, y cómo esto se va desarrollando. Entonces, por ejemplo, en la parte inferior izquierda hay unas cubetas con una cosa morada. Bueno, ahí estábamos haciendo colonche, perdón. Y este es un pulque de tuna que se hace con una tuna que se llama tuna cardona. Entonces se va a campo a cierta hora del día. Bueno, tiene que ser muy tempranito para que no te aguates, es decir, que las espinitas de las tunas no vuelen y te sientas que ya te espinaste. Entonces ahí pues ellos están viendo la relación del tiempo, ¿no? El estado del tiempo, que si hay humedad, que si no, la hora en la que tiene que ser cortada la tuna, que es en la madrugada, entre las 4 y 6 de la mañana. Y bueno, y después cómo se van cortando, cómo ir escogiendo las tunas, de qué manera hacerlo para no dañar la planta, si te importa, y si no te importa, pues hay personas que no lo cortan como debe de ser, quiénes hacen qué cosa, porque como además a veces es una colecta de tunas que se hace en familia, y puede haber desde los más grandes hasta los más chiquitos. Entonces a lo mejor y los chiquitos cortan una parte, o ya que el adulto pela la tuna, el chiquito va y agarra el fruto y lo echa a la cubeta, y los más fuertes pues cargan las cubetas llenas de tuna. Entonces es todo un rol de actividades que se va haciendo. ¿Y quiénes creen que organizan? Las mujeres. Muchas veces, aunque en su mayoría es una actividad que hacen los hombres, quienes van organizando la división de tareas son las mujeres. Y es algo que se da. El año pasado tuvieron algunos problemas con la sequía y no hubo tanta tuna, entonces no hubo manera de que hicieran colonche y ya, ¿no? Y ese año, pues, tenían a otras personas de su familia que estaban de visita y pues no aprendieron cómo hacerlo porque pues ese año no hubo. Entonces también depende mucho del estado del tiempo, de cómo nos vaya en esta crisis climática que tenemos actualmente y demás. Sin embargo, existen iniciativas, leyes, programas y acciones que están viendo la manera de poder
seguir incentivando a más personas a que conserven lo que es suyo. Una de estas áreas que tenemos, bueno, la cocina mexicana es patrimonio intangible de la humanidad. Esto ya hace más de 15 años, se declaró en el 2010 y actualmente, el año pasado, en noviembre del año pasado, se declara el Día Nacional de Cocineras y Cocineros Tradicionales. Y entonces aquí también es algo que ya está cambiando y que en cierta parte ha sido impulsado por mujeres, que es que ahora no solamente existan o se reconozca a cocineras tradicionales, sino que también ya está habiendo hombres. Y de alguna manera ha sido porque ellas también han abierto brecha ante críticas, ante las disputas, ante la defensa de su conocimiento, de sus recetas, de los ingredientes que ellas utilizan. Bueno, pues también motivaron y han sido acompañadas y están también acompañando el desarrollo de otros cocineros tradicionales. Bueno, ahí les muestro una foto del ganador del primer lugar de la categoría individual de un concurso que se llama ¿A qué sabe la patria? Y él es de Oaxaca. Y bueno, ¿cómo aprendió él? A través de su mamá. Entonces, incluso cuando se le entrega el premio, él comenta y le da las gracias a su mamá y que lo que sabe, lo que aprendió de cocina, incluso quien lo incentiva o lo motiva a hacer, y al haberse registrado y sin imaginarse que iba a ganar, pues fue su madre. De alguna manera, pues aquí está. Y tal vez esta señora no se daba cuenta de todo el conocimiento que le estaba dejando y le está dejando a su hijo. Cuando él explicaba su receta, bueno, él decía, no, pues en mi comunidad se hace de esta manera, con mi mamá lo hacemos así, en mi comunidad se usa, a veces se usan hojas de encino para cubrir los tamales, pero con eso se resecan, y entonces en la casa con mi mamá lo hacemos así, y era toda su descripción iba. Siempre hubo un punto en el que hacía referencia a su madre, a pues sí, a esta actividad que estaba realizando. Siguiente, por favor. Entonces, aquí podemos saber qué tan impactante es la actividad de ellas en el desarrollo y en la conservación de nuestro hábitat. Es aquí donde les comentaba hace un momento que ellas están siendo guardianas de los recursos y de toda la diversidad de plantas que tenemos, y aún así en las ciudades y en otros lados, o sea, en general en el mundo, pues de las 300,000 plantas comestibles, que son comestibles, únicamente estamos consumiendo menos del 1% de esta diversidad. Y lo podemos ver a lo mejor y en la preparación de algunas bebidas tradicionales, del por qué algunas bebidas ya no se están elaborando de la misma manera, otras sí, y demás. A veces va siendo un precursor el hecho de que la industria alimentaria es tan fuerte, tan impactante, dicen, controla los alimentos, controlas el mundo, que consume el interés de la producción de otras plantas, otros alimentos, sobre todo porque la producción de alimentos va encaminada más al valor económico y a la importancia económica, dejando a un lado
lo ambiental, lo cultural, sino, pero las mujeres en sus comunidades, en sus traspatios, en sus huertos, a mí por eso me encanta trabajar con ellas, porque cuando vas al huerto de alguien o al patio de alguien, no te imaginas la diversidad que, de, de plantas que puede haber y cómo ellas son unas, incluso hasta diseñadoras del espacio, de qué manera está distribuido su jardín. Y aquí les muestro distintos traspatios de mujeres que a su manera, de acuerdo a sus condiciones de vida, bueno, ellas han podido estar preservando esta costumbre que tienen de tener un huerto, un patio, un jardín, un ecuaro, un solar. Entonces, del lado derecho vemos a alguien, ella es de una comunidad de San Miguel de Allende, Guanajuato, que en realidad cuando, y esto también pasa cuando uno piensa en San Miguel de Allende, Guanajuato, pues es en la iglesia y en las calles, todo eso, pero existe un mundo de comunidades rurales que está haciendo frente al crecimiento urbano y quienes están defendiendo esto muchas veces están siendo ellas mismas. ¿Por qué? Porque se tienen que convertir no solamente en el pilar de su casa, sino en el pilar de su comunidad. Existen cuestiones de migración allá, hay muchas mujeres que sus parejas, sus compañeros, sus familias, incluso sus hijos varones, bueno, están migrando al campo, ellas están volviéndose responsables de la producción de sus alimentos, de las tierras, pues de la vivienda y están teniendo que hacer estos cambios. Y si no son ellas quienes lo hacen, están siendo las generaciones como de jovencitas también, porque los hombres inmediatamente se van a Estados Unidos. Sí. Siguiente, por favor. Aquí les comparto un poco de toda la ejecución y lo que ellas realizan en cuanto a la conservación de su patrimonio biocultural. Arriba les enseño a unas mujeres, ellas están haciendo unos fogones que también se vuelven diseñadoras. ¿Por qué se las estoy compartiendo? Porque ellas identifican qué tierra se puede usar, qué tipo de arena se puede usar, en qué proporciones hacerlo, cómo se puede aprovechar la temperatura para el gasto de leña, bueno, para que el consumo de leña no sea tanto, y aunque no lo veamos, bueno, toda la elaboración del barro, todo lo que se le conoce también como adobe, bueno, viene de un recurso natural, que es pues, de esta escorrentía de las arcillas que hay en el suelo. Y a veces ellas pueden identificar dónde sí, dónde no, cómo agarrar esa tierra, de qué manera hacerlo, de qué no. Eso está implicando que tienen todo el conocimiento de su territorio, que poseen bueno, que han desarrollado este mapeo mental de en qué área se puede aprovechar tal cosa, en qué otras hacer tal. A veces en la distribución de los solares, bueno, en dónde se pueden colocar tales plantas, qué cantidad de ingredientes, qué ingredientes se necesita para realizar tal bebida tradicional, todo. Vi aquí, pues les voy mostrando distintas maneras. También viene otro joven que él es de Guerrero, él elabora una bebida tradicional que se llama chilate, que viene de un cacao que es no el cacao que conocemos nosotros, el negrito, sino es un cacao blanco
que el nombre científico es Theobroma bicolor. El nombre científico del cacao oscuro, del chocolate oscuro, es Theobroma cacao. Entonces, aquí hay otras plantas otra planta, otra especie que se ha conservado a raíz de que aún existe el interés, existe un interés, pero realmente pues no es económico porque no es tan conocido el cacao blanco. Pero sí hay un interés cultural. El chilate forma parte de las bebidas tradicionales de una cultura de tierra caliente. Y pues aquí está una de las razones por la que se sigue cultivando. Es poco conocido, pero bueno, hoy en día pues se está haciendo promoción de otras bebidas, de otras comidas y demás, porque aún existen personas que lo produzcan y porque existieron personas que lo cuidaron hasta estas fechas. Una de las teorías de cómo se originó la agricultura, pues justo es que las mujeres fueron las inventoras o las primeras fitomejoradoras de los cultivos. ¿Por qué? Porque, bueno, aquí la señora que está echando sus tortillas, anteriormente, en esta etapa de cazadores-recolectores, se tiene la teoría que mientras los hombres se iban a cazar, bueno, las mujeres eran quienes se dedicaban a la recolección de algunas bayas, de algunos alimentos, y eran ellas las que iban aventando las semillas cerca, bueno, o sea, lo que se comían, las semillas, todo lo aventaban pues cerca de sus casas, y ahí pues se daban cuenta que la planta que necesitaban ya no había necesidad de la recolectar tan lejos, sino que pues ya la podían estar teniendo en casa. Y ya de ahí, bueno, se van originando las sociedades sedentarias y hasta el día de hoy. Entonces tuvo que pasar todo este tiempo para que hoy en día se tengan ciertos cultivos, ciertas especies y bueno, ¿para qué cultivar? ¿Para qué seguir resguardando esto que tenemos si no hay quien lo consuma? Bueno, la cultura que se genera en torno a una comunidad que en colectivo se va desarrollando, pues no se dan cuenta, pero es una de las razones por las que se salvaguarda este conocimiento y se sigue cultivando ciertos ingredientes. Siguiente, por favor. Aquí les comparto unas imágenes que han realizado los compañeros de medios de comunicación y aquí vemos cómo, no sé si han tenido la oportunidad de probar la flor de izote, que es la flor de la yuca, tal vez le llaman así. Y bueno, la cultura del consumo de flores ya cada vez es menos, no solamente existe la flor de calabaza, que se consume más, también puede comer flor de sábila y demás. Entonces, ellas son un colectivo de mujeres que se organizaron para poder participar en una receta. Ellas son de Ixhuatlán. Y aquí hay toda una explicación de que tienen que ser los pétalos y capullos de la flor de izote. Entonces, pues se tiene que recolectar de una manera. Para que ellas puedan tener este platillo, pues se requiere que exista la yuca o la planta de izote, que tarda muchos años en crecer y ya una vez adulta, va dando floración año con año, pero si esta planta se va sustituyendo o se va quitando de los traspatios, de los cerros y demás, bueno, pues finalmente esta receta no va a ser posible. ¿Y a qué vamos con esto? Bueno, ¿por qué tener un Día de la Mujer Rural? Nuevamente, porque pocas veces las mujeres tenían acceso a la tierra. La mayoría de los titulares
o de los dueños de la tierra son hombres, quienes legalmente pueden decidir sobre el uso de estos terrenos son hombres. Cada vez más en ejidos y en otras áreas va habiendo ejidatarias mujeres porque o los hombres ya migraron o nunca tuvieron hijos o ellos ya fallecieron o no les interesa trabajar la tierra y están siendo las mujeres las herederas, pero para el acceso a proyectos, a, a, este, ser beneficiarias de algunos programas, antes no era tan fácil. Hoy en día eso ya está cambiando. Cada vez, por ejemplo, en este programa que se tiene de Sembrando Vida, pues existen sembradoras que están participando. La CONAFOR también tiene algunos proyectos donde sí hay mujeres ejidatarias, pues también las benefician. Son como proyectos o comunidades que son prioritarias por la participación de las mujeres. Existen otras ONGs que están dando apoyos e incentivos y colocando como una prioridad todos aquellos proyectos donde existan mujeres. Porque son ellas, entonces, al tener estas oportunidades, bueno, ellas ya van a poder salvaguardar toda la diversidad genética que exista, pero pues de alguna manera, pues con esto que les solicitan de que sea legal o respaldadas, ¿sí? Les comparto la siguiente. Por ejemplo, actualmente se está trabajando con algunos medios de comunicación para ver todo lo que existe detrás de la producción de nuestros alimentos originarios y en su mayoría, aquí era donde les decía, habrá actividades que son para hombres, como las personas de los cacautales, en su mayoría lo trabajan hombres, pero quienes benefician, quienes transforman y quienes saben cómo prepararlo son mujeres. Y ahí le estaban enseñando a mi compañero a cómo batir a cómo sacarle espuma a la bebida, al cacao. Este era un pozole, entonces, bueno, y véanlas cómo están. Pero bueno, había como actividades diferentes. Y como ellas aún conservan ahí vemos su jicarita. Entonces, la jícara también es un fruto, es un árbol que tarda aproximadamente como 3, 4 años en crecer y ya luego va dando sus frutos. Era un utensilio de la cocina muy común que siempre se estaba utilizando, se empezó a sustituir por otro tipo de vasijas y pues como ya nuevamente este árbol ya iba perdiendo su interés económico, pues se descontinuó, pero hay algo que lo mantenía, ¿no? que se siga cultivando. Y aquí le doy, podemos, la siguiente, por favor. Por ejemplo, en esta parte está un platillo que realiza la señora Natalia, donde uno de sus ingredientes es la miel de avispa, de unas avispas que se encuentran muchas veces en los bosques de pino, que bueno, es como son polinizadoras ellas, algunas avispas son carnívoras, otras polinizadoras, bueno, ellas son polinizadoras y se alimentan del néctar y en sus panales van haciendo algunas cavidades donde producen miel. Y para la recolección de esta miel, quienes hacen la recolección son los hombres. Entonces los hombres son los que llevan estos panalitos a las casas y ya ellas son quienes lo cocinan. Pero ¿a qué vamos? Si existe una deforestación, la presencia de estos insectos se pierde, la recolección de estos avisperos se suspende y las recetas que se tenían pues ya no se van a hacer. Hay como toda una cadena que tiene que ocurrir para que algo llegue a tu mesa y quien está de por medio pues
están siendo ellas, ¿no? Siguiente. Sí. En la comercialización de productos a pequeña escala, aquí es lo que les comentaba, un fruto que son las jícaras, esto es en Cuetzalan. Bueno, se siguen demandando en la cocina las personas que estaban acostumbradas a transportar o a ponerle lunch a la persona, a su marido, a su familia, para que fuera al campo, pues hay ciertos instrumentos que se utilizan, que se siguen demandando y bueno, aquí se pueden ver con mucha facilidad la recolección de plantas medicinales también. Y muchas veces es una actividad que realizan mujeres y niños, ¿sí? Y en cuanto a la comercialización de los alimentos en mercados, en plazas, en tianguis, quienes van ofertando o sea, quienes están respondiendo a la demanda de los productos, eh, son comerciantes, en su mayoría de los comerciantes están constituidos, es una familia, o sea, las comerciantes es la familia completa la que se está vendiendo la materia prima de tal cosa. Y es porque hay mujeres o hay personas que están cocinando con esos ingredientes. Hay, aquí es, aquí tendríamos que estar viendo toda la cadena de producción para que pueda transformarse, en este caso, bueno, en comida, pero todos los servicios ambientales que está prestando un cultivo, todas las fuentes de empleo que está generando una planta, un platillo, más para que algo pueda llegar a ser comercializado en su etapa final. Y aquí les quiero, la siguiente por favor, aquí les quiero enseñar, bueno, esta tienda que está en el Complejo Cultural Los Pinos, que es la tienda Sencali, y aquí se ha hecho un trabajo de juntar a productores indígenas, a pequeños productores, a productores agroecológicos de todo el país y que tienen la posibilidad de vender sus productos aquí y es toda una gama de más de 1,500 productos de los 32 estados de la República y más del 50% de estos productos viene de manos de mujeres. Pueden ser productoras independientes, cooperativas de mujeres o empresas, pequeñas empresas que están siendo lideradas por mujeres. Pero pequeñas empresas, es decir, que hay ya proyectos que están constituidos de tal manera que registraron su marca, hicieron todo un registro del nombre, están teniendo algunas facilidades, ya tiene hasta código de barras y demás. No es que sean empresas de estas súper gigantes, que no, al contrario, de hecho, la intención de esta tienda es que pues se vea que se le puede hacer frente a las grandes compañías, que también puedes tener el derecho a acceder a una alimentación saludable y no necesitamos una sección de orgánico en el supermercado o de estar buscando ciertas cosas, sino que pues tenemos el derecho como consumidores de sentirnos seguros de que la compra que estamos realizando de alimentos es una compra segura en cuanto a que pueden ser libre de pesticidas, libre de herbicidas, una producción agroecológica y así que sin dudar, la verdad es que muchas de las cosas que podrán encontrar esta tienda, que puede ser completamente desconocido, se tienen porque ha habido alguien o ciertas familias, de verdad que a veces hasta solamente es como ya la única familia que hace cierta cosa.
pero pues han sido resguardadas por la intención que tuvieron en su momento algunas mujeres agricultoras, cocineras, cuidadoras o mujeres sanadoras, eh, lo necesitaban, tuvieron que guardar algo, tuvieron que preservar conocimiento, tuvieron que trabajar en esta transmisión de conocimiento porque están siendo ellas quienes lo están compartiendo y quienes están siendo portadoras y defensoras de toda la megadiversidad que nosotros estamos albergando en nuestra cultura, en nuestro país. Siguiente, por favor. Bueno, esto era lo que les comenté ahorita de los cultivos y de la tienda y de los productos que se tienen en Sencali. Y me parece que la siguiente es la última. Y aquí es desde cómo comenzamos esto, pues desde la niñez. Los niños en el campo, la verdad es que ellos aprenden haciendo. Por eso a veces las escuelas no son como lo más cómodo para ellos, porque van desde niños al campo, están acompañando a sus familias en los ritos. Ahorita hay muchos hombres que están trabajando en la preservación de los textiles, pero en su momento pues se creyó que solamente era una actividad de mujeres, como la parte final de la creación. Sí, para elaborar a lo mejor algunos textiles y demás, bueno, se necesita que el trabajo rudo lo hagan los hombres y otros no, y ya el trabajo más fino y delicado las mujeres. Hoy en día también hay hombres que están llevando todo el proceso y mujeres que están llevando todo el proceso. Entonces, incluso se están rescatando algunos patrones y esto es generacional, no hay edad para continuar aprendiendo, para continuar compartiendo y sobre todo creo que estos días, no solamente el 15 de octubre, el 15 de octubre solamente es una razón, un incentivo que nos hace hacer una pausa y reflexionar sobre el trasfondo de lo que tenemos, pero si no es una práctica diaria. Las mujeres del campo no se dan cuenta, porque como es diario, no se dan cuenta del gran impacto que están haciendo, del gran esfuerzo que siguen haciendo por seguir defendiendo el agua, seguir defendiendo su territorio, defender su bosque, defender sus tierras, defender sus parcelas, las semillas mismas. Es tanta la cotidianidad que el impacto que ellas están haciendo en esta vida es muy grande. De verdad que muchas felicidades hoy, antes y para el futuro. Y también felicidades para quienes trabajan de la mano con ella, para quienes están abriendo este tipo de espacios donde podamos estar informados y podamos ser partícipes incluso de esto tan bonito que es el trabajo con ellas y el saber que a lo mejor en la casa de cada uno de ustedes pues tienen algo que fue hecho por una mujer, que fue cultivado por una mujer, que la responsable de que esto esté aquí presente, pues fue una mujer, ¿no? Y sobre todo que también está abriendo el paso para la equidad de género y para que las oportunidades sean igualitarias para todos, ¿sí? Hasta aquí sería mi participación. Muchísimas gracias, por toda la información que nos acabas de comentar. La verdad es que ni siquiera yo estaba tan
informada de las actividades. Mencionaste una actividad que se hace en Tlaxcala. Yo soy de Tlaxcala y te juro que jamás había escuchado de eso, pero es increíble, ¿no? Como tú mencionas, esta parte de que parte de tu vida cotidiana está hecha por manos de una organización por parte de mujeres que ve como todos estos recursos y como ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? Como vamos a los súper y buscamos como cosas orgánicas, o no sé, cosas naturales, cuando las tenemos tan cerca de nosotros, ¿no? Ujú. Sí, pues, miren, creo que en algún momento mi mamá creció en una ciudad, pero mi abuela creció en una comunidad rural en Ciudad Cerdán, Puebla, y no sabemos el trasfondo, lo vemos tan normal, que no sabemos por qué lo sabemos, ¿no? Cómo es que las cosas llegan a nuestro hogar. Y la verdad es que son las mujeres, sí, eso sí lo he visto, que muchas veces somos las mujeres las que hace, pues vamos a llamarlo las revoltosas, que qué bueno que seamos así, porque si no existiera este ímpetu por el resguardo, el cuidado y la defensa, habría mucho que se perdiera. Tan solo particularmente en Cherán, ¿no? Cherán, Michoacán, quienes levantaron la voz y quienes pusieron un alto a la violencia fueron las mujeres. Y por las mujeres empezaron a recuperar los bosques y empezó a existir una serie de proyectos para huertos familiares, para plantas medicinales. Todas las mujeres que estaban en esa comunidad, que aún conservaban el conocimiento de la medicina tradicional, se juntaron y ahora lo están divulgando, ¿no? Están preparando a las nuevas generaciones, porque aquí es lo económico, que les destrozaron el bosque porque tenían unos pinos muy viejos, eh, y se llevaron toda su madera, sobrepasó la importancia del valor cultural y ambiental de nuestro entorno. ¿Sí? En efecto, como tú mencionas, esta parte en la que los mismos chicos te comentaban que pues ciertas recetas las extraían de sus mamás, ¿no? De sus abuelas, de una gran parte de una población de mujeres. Y es como bastante, digamos que comparado con, por ejemplo, una receta que yo puedo decir, ¿no? Pues la mayoría que yo sé, la sé de mi mamá, ¿no? O de mi hermana, o de personas, ¿no? Pero es muy interesante como, pues sí, todos estos valores, si lo queremos ver así, como toda experiencia, se va como resguardando y como lo dice el título, ¿no? Es un tipo de guardianas para Uh-huh. dejar herencia y las técnicas en cómo lo hacen, ¿no? En cómo se las arreglan, cómo ven por todo este aspecto de impacto ambiental, económico, incluso cómo van resolviendo básicamente todos estos obstáculos que se van presentando a lo largo de los años. Sí, pues espero de corazón que esta charla sensibilice a otras personas que no necesariamente nos tenemos que dedicar al campo este, o a trabajar en la cocina, como esto. Solamente creo que estar informados de que también nuestras acciones cotidianas están impactando a otras familias, a otras personas de manera positiva. Es muy bueno saberlo, divulgarlo y pues también que me gustaría que esta charla que esta noche estoy compartiendo con ustedes pues sea un incentivo para que puedan entablar un diálogo con sus familias acerca de verdad que si preguntamos qué te gustaría heredarme y no es algo material, es como qué quisieras que yo supiera que ha sabido toda nuestra familia, va a ser un buen espacio y un buen ejercicio de diálogo y convivencia, ¿no? En efecto,
y voy a proceder a leer algunos comentarios que nos dejaron. Ok. Diana comenta: qué gran recopilación de cultura, de saberes y de maneras de hacer tejido social desde algo tan hermoso como es la cocina y la comunidad. Oh, muchas gracias, Diana. Sí, la verdad es que, pues los mexicanos somos de buen comer. Yo creo que por eso la comida nos une tanto. Y acá hay otro comentario de Construyendo Diversidad y dice: son las mujeres las que nos mantienen la cultura, quienes sostienen nuestras comunidades y quienes generan y coleccionan saberes. Muchas gracias por esta sesión. Oh, muchas gracias también por habernos escuchado y nuevamente muchas gracias por la invitación. Yo no estudié en la universidad en la UAP, pero sí en la prepa, entonces también ahí tienen parte de mi corazón. Ay, no, muchísimas gracias a ti por aceptar esta invitación, a pesar de como todas las adversidades que se presentaron. Y pues en efecto, nos da mucho gusto como compartir pues sí, con colaboradoras que hayan estado en proyectos, que nos den una perspectiva distinta, que no sé, nos hagan este momento de reflexión sobre pues todo lo que está a nuestro alrededor, ¿no? Como a veces no tomamos tanto en cuenta la cultura alimentaria cuando nos ponemos a pensar, y algo que tú mencionabas, que pues comemos menos del 1% de las plantas que se pueden comer, ¿no? Mm, sí, pues eso sí es una cosa de hábitos. De verdad que nuestra cocina tradicional mexicana es más, de verdad es mucho más que solo pensar en pozole, tacos, tamales. De verdad es un mundo que no son garnachas, eh, es alimento que nos está nutriendo. Sí, ya nada más por dato curioso, anteriormente, de verdad que los mexicanos pudiéramos ser una sociedad que no necesita, que el comercio de las píldoras de calcio no tendría cabida en México si continuáramos siendo un país de consumidores de tortilla nixtamalizada, de maíz nixtamalizado. Y aquí los invito. La verdad es que cuando estaba haciendo esta presentación, estaba revisando otros, o como en otras áreas, porque pues una alimentación, la producción de alimentos sanos a través de manos de mujeres, pues te lleva a tener alimentos sanos en tus hogares y pues te lleva a tener una salud. Entonces, eran la osteoporosis, que es otro tema que a veces, que bueno, que se está dando en México. Antes también no le daba osteoporosis a los hombres, hoy ya hombres y mujeres tienen osteoporosis, pero la población de comunidades rurales de México, mujeres, tienen menos casos de osteoporosis. Y es porque ellas hacen su nixtamal y consumen tortilla nixtamalizada, ¿no? Entonces es como un dato, esto lo chequé en el estado de Puebla justamente, son datos del estado de Puebla, pero pues o sea, de verdad que el trabajo de mujeres impacta mucho hasta en la salud. Muchas gracias, Brisa. Justo estaba pensando en esta pregunta de cómo es que llega a impactar y cómo puede reflejarse más que nada en la salud ahora que pues vemos como más vulnerabilidad a ciertas enfermedades y cómo de cierta forma se han ido recabando cada vez más como estas opciones para una vida más saludable y menos procesada, por así decirlo. Sí, pues deseo que también en sus lugares puedan ustedes tener contacto de la manera más cercana, sin intermediarios hacia sus alimentos,
es un derecho de todos. Esto no tiene que ser una idea selectiva, no tiene que ser un comercio donde comer orgánico sea caro. Y de verdad, qué bueno que las mujeres sigan trabajando por el campo. Muchas gracias. No, gracias a ti. Y tengo una pregunta también que me surgió. En esto que mencionas sobre el derecho a comer de forma orgánica, ¿qué tanto, digamos que nos limitamos a, a saber sobre estos derechos, a ver cómo estas leyes que existen alrededor de pues toda esta protección de cultivo y de pues sí de procesos para la cultura alimentaria? Pues sí, ¿de qué forma nos limita el hecho de vivir en contextos más urbanizados? El comercio de alimentos a veces se centra, por el ritmo de vida, se centra mucho en los supermercados, quienes son consumidores de una producción de alimentos a nivel industrial, que, ojo, no está mal que comamos de esa manera, no está mal que existan este tipo de industrias, solo un poco como hasta dónde sí y hasta dónde no. El consumir productos frescos creo que va más de ganancia que consumir todo lo que tenemos con conservadores en casa. Y las personas en la ciudad pocas veces quieren y tienen tiempo de cocinar. De verdad que aunque tengan tiempo, hay jóvenes que les preguntan, oye, ¿te gusta cocinar? No. ¿Y cocinas? No, no me gusta cocinar. Yo prefiero comer o comprar comida para llevar, comida rápida. Entonces, este ritmo de vida pues va limitando y va destruyendo. Sin embargo, es un derecho, es una necesidad y tenemos las condiciones. México tiene las condiciones para poder que en las ciudades se pueda consumir de manera natural y fresca. Incluso hace poco, este año, se aprobó la nueva Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible, que bueno, a partir de esta ley, pues va a haber ciertas regulaciones justo para tener una oferta de alimentos, pues, más segura. Es decir, que uno consumidor, como consumidor, pueda estar enterado de, oh, bueno, esto que me estoy llevando, porque de nada nos sirve el etiquetado de saturado en grasa, saturado en sodio, saturado en azúcares, ¿no? Pero creo que sí nos puede ayudar a saber que, bueno, si tú consumes un producto, tienes el mismo derecho de saber si esto fue utilizado o si esto fue cultivado con pesticidas, si este animal fue alimentado con granos o pastos, o de qué manera están las condiciones de tu alimento. ¿Qué es lo que te permite tener qué es la diferencia de cuando alguien compra orgánico? Porque el productor tiene que decirte y explicarte cada paso tal vez que ellos tuvieron que realizar para que tú estés seguro que estás consumiendo algo saludable. Y por qué no también estar informados de qué es lo que estamos consumiendo que fue regado o cultivado con pesticidas, ¿no? Y esto en las ciudades pues se pierde un poco, a diferencia de las comunidades, donde muchas veces quienes venden, bueno, de los municipios incluso más alejados, que no están en las urbes, pues productores locales van allá, pequeños productores, lo que tal vez no se vende en las empacadoras de los alimentos va para allá, la carne es a veces un poco más local o no llega tanta carne de fuera, pues ellos tienen la seguridad o incluso hasta ellos saben de, oh no, pues esta naranja que me estoy comprando ya sé que vino del municipio de Martínez de la Torre, ¿no?
o pero ya sé que no es de los grandes productores, sino es de los pequeños. Entonces ellos saben, ellos están informados. ¿Por qué no también ustedes o nosotros que vivimos en la ciudad no tener el mismo derecho a saber estas cosas? ¿No? Hasta aquí sería mi participación. Ay, muchísimas gracias, Brisa. Y creo que tienes un punto ahí que tomamos, es el hecho de por qué no repartir este pliego de derechos, ¿no? Que surgen en comunidades y así. Y es algo bastante curioso porque podemos ver cómo se hace parte de los valores compartir esta información, ¿no? Algo que mencionabas era que conforme van creciendo las nuevas generaciones, digamos que a veces también se van limitando por el hecho de la migración, por ciertos problemas que pasan de seguridad y tienen que, digamos que, realizar otras actividades. Y en el caso de las mujeres vuelven a adaptar más eh, actividades que a lo mejor no realizaban anteriormente, ¿no? Y cómo se va evolucionando todo esto, cómo es que esto va también, digamos que, o limitando o también extendiendo como este derecho a la información. Sí, un poco, o sea, veamos como un poco como todas estas leyes y que actualmente están respaldándonos y están correspondiendo a pues lo que se les llaman las garantías individuales, lo que son derechos que de forma eh, por estas normas tenemos, pero también el que haya jóvenes y personas que ya estén rompiendo eh, con esta convivencia, con este lazo, este vínculo de conocimientos, pues también va originando que se vayan perdiendo otras cosas. Y si de verdad, lo que pasa es que ahorita ya todo, bueno, el mundo es tan, las oportunidades que tiene el mundo de manera económica son tan diversas que eh, no es que forzosamente se tenga que seguir una tradición de, si en esta casa todas las mujeres hemos bordado, bueno, pues todas vamos a bordar. Creo que no es por ahí. De alguna manera, cuando todas ellas aprendieron algo o las personas que saben un oficio lo aprendieron, era como por cubrir una necesidad básica, ¿no? ¿Por qué saber coser? ¿Por qué saber hacer tu ropa? Bueno, porque puedes cubrir una necesidad básica que es el vestir. ¿Por qué saber construcción? Bueno, porque va a ser una herramienta que te va a aportar una necesidad básica, que es la de construir un hogar, la de construir una casa, la de tener un empleo. Entonces, todo era como muy funcional. Entonces, todas las oportunidades económicas y laborales, todo lo que existe actualmente, pues está frenando eso. Creo que aquí el punto es poder encontrar ese balance y ese interés de por qué sí continuar con estas tradiciones, por qué sí continuar con estas costumbres, con estos hábitos de alimentación, eh, por qué sí defender nuestras semillas nativas. Y la invitación como consumidores es saber que tenemos que valorar este trabajo. Aquí es no al regateo, no a que a veces cuando algo es más barato que otra cosa, de verdad que si ustedes tienen la seguridad de que es más barato porque está haciendo de manera directa, hágalo. Pero luego el que es el productor, el artesano, la cocinera, que lo pueda dar más caro y que usted diga, no, pues es que aquí me lo están dando más caro y aquí me lo están dando más barato o aquí sí me bajaron el precio, esto pues va generando que ciertas prácticas se vayan perdiendo. ¿Por qué? Porque pues no se lo están pagando a lo que es. Y esto que se ignoraba del valor del tiempo en dinero, pero ahora hay quienes ya lo están sabiendo y quienes ya están haciendo un análisis de, bueno, o sea, si yo estoy tardando 3, 4 meses en hacer una blusa y
la voy a vender en 500 pesos, bueno, eso quiere decir que por mes yo estuve ganando como menos de 150 pesos, ¿no? Es decir, es nada. Entonces, aprendamos también a valorar el trabajo que cada una de estas personas hace y, y valoremos, valoremos lo hecho a mano y por qué conservar algunas cosas. Y, y de verdad que creo que se pueden crear mercados justos donde como consumidores podamos adquirir estos productos y que las personas que lo están vendiendo pues tengan y reciban un pago justo por su trabajo. De nuevo, muchas gracias. Y justo creo que esto es algo que veíamos demasiado, por ejemplo, en tiempos de pandemia, cuando veíamos como a demasiadas personas que se dedicaban a la creación de alimentos o artesanías, intercambiando, ¿no? A cambio de medicamentos o dinero. Y pues muchas veces se les llegó a juzgar, ¿no? Como pues eso no vale lo suficiente. Y hace poco vi una noticia, ¿no? De un señor que estaba intercambiando unos ramitos de cilantro por unos documentos oficiales y pues se los aceptaron, ¿no? Y creo que es parte de este comercio justo en donde pues decimos, de cierta forma es como el producto que está produciendo, ¿no? Es algo que el cilantro está muy caro, ¿no? Entonces es una parte empática de volver a estas costumbres, de volver a esta valoración. Uh-huh. El trueque afortunadamente sigue siendo una práctica que todavía está vigente. De hecho, no sé, el mercado de Cholula, hay muchas personas que lo siguen haciendo. Es un lugar muy frecuente. Este, hay otro municipio cerca de Puebla. Ay, pero se me olvidó el nombre de la plaza. A ver si ahorita me acuerdo. Pero hay muchas actividades y lugares donde todavía siguen haciendo el trueque por alimentos, que también es una costumbre. Está el otro que es el tequio, que es bueno, si tú necesitas que te ayude a ir a limpiar tu calle, bueno, voy y luego cuando yo... Entonces toda la comunidad se une para hacer algo por el bien común. Barrer la calle en colectivo, limpiar algo en colectivo, que es para la comunidad, y la mano vuelta, que es también otra práctica de hacer comunidad, que es decir, bueno, tú necesitas ayuda en algo personal tuyo, que tal vez es, mmm, no sé, que te acompañe a, que, que de que te ayuda a labrar tu tierra, bueno, pues yo te ayudo ahorita y cuando terminemos de tu parcela, pues nos vamos a mi parcela a seguir trabajando. Y eso sigue muy vigente. También son valores y es una cultura de unidad y de comunidad. Y a veces en en las escuelas rurales, yo creo que todavía también en todas las escuelas, no sé si en algún momento llegaron a tener juntas de como, como que los padres de familia van y limpian las escuelas, el salón de clases, todo. O sea, estas faenas que hacían en las escuelas. En las escuelas rurales es muy común y eh, todavía México es un país donde las amas de casa son quienes están trabajando en el hogar y son las mujeres quienes asisten a estas faenas, quienes asisten a estas actividades. En efecto, es como esta resistencia, por así decirlo, esta forma de seguir heredando y guardando ciertas actividades que hacen que prevalezca todo y nos hagan volver a este momento de reflexión y que son cotidianas y a veces pues ni siquiera las notamos, ¿no?
Sí, cuando estamos tan adentrados es diferente. Y algo que puedo decir es que sí los invitaría a que tan solo hagan como una reflexión de lo habitual, de sus actividades habituales en cuanto a qué están comiendo, dónde están comprando, qué están vistiendo, eh, cuáles son los materiales de lo que tienen y sobre eso ver, bueno, conozco el origen, conozco el destino, conozco toda la trazabilidad de lo que estoy consumiendo el día de hoy, no lo estoy haciendo, de dónde viene, cómo viene eh, y de lo que hagan diariamente. Ya una vez teniendo esto, creo que va a ser un ejercicio cada vez más fácil. Y se los digo porque a veces para mí, como en mi vida diaria, pues sí estoy acostumbrada a estar en, directamente trabajando con las personas que son productoras. Eh, ay, alguien está llamando a mi puerta, perdónenme. Eh, bueno, como son personas, como yo estoy tan acostumbrada a esto, cuando no me doy cuenta que hay personas que no están tan vinculadas con lo que tienen. Y lo veo porque ahora que a veces cuando voy de visita a Puebla eh, y quiero algo como en específico, digo, ay, chini, ¿y a quién se lo voy a comprar? Y no recuerdo que pues, existen tiendas donde puedes comprar todo. Y sí, en efecto, o sea, pienso que es como un cambio completamente de contexto, no salir de esta parte en donde tú ya te acostumbraste a compartir, a, digamos que de cierta forma hasta consumir, ¿no? De distinta forma a lo que puedes hacer dentro de un lugar nuevo o dentro de un lugar en el que ya habías estado, pero digamos que como te adaptaste a otras formas, es un poquito como complejo volver a donde te habías quedado al principio, ¿no? Sí, pero um, es una cuestión cada vez es más común en nuestra población. Eh, Creo que también ya vamos teniendo más medios de comunicación y estamos más informados y podemos contactar a personas de manera directa. Hay muchas iniciativas, hay muchos colectivos que están surgiendo y eh, pues esto va a ir cambiando y se va a ir fortaleciendo. El, Nuevamente, nada es que esté correcto o incorrecto, pero creo que si tenemos este derecho a una alimentación saludable, tenemos derecho a la salud, tenemos derecho a la información. Creo que sí es bien importante que sepamos la trazabilidad de lo que estamos consumiendo. Si somos consumidores, si somos productores, bueno, que se sientan seguros, que nos sintamos seguros de que conoceré la trazabilidad del producto que voy a ofertar. ¿Sí? Y eso solamente se puede hacer hacia la, hacia la práctica. ¿No? Bueno, muchísimas gracias, Brisa. Y voy a leer un último comentario que nos deja Scarlett. Y menciona, gracias por esta sesión tan enriquecedora. Me haces recordar todas aquellas anécdotas de mi bisabuela que me contaba grandes ejemplos y construcciones de saberes. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Y sí, también cada vez que yo eh, trabajo con personas así, me recuerda mucho a mi familia. Qué bueno que también con ustedes. Muchísimas gracias a ti. Creo que nos
trajiste como recuerdos que nos hacen reflexionar un poquito más sobre nuestra actualidad y sobre de dónde venimos, nuestros orígenes y todo nuestro alrededor. Y de nuevo, muchísimas gracias por darnos esta ponencia. Las puertas están abiertas de psicología y género. Cualquier pues proyecto que también desees compartir, pues las puertas están abiertas para cualquier cosa. Y de nuevo, muchísimas gracias por compartir esto. Muchas gracias, un gusto, y también los invito a Sincali, está en la Ciudad de México, es un espacio gratuito en el Complejo Cultural Los Pinos. Están dos museos, el Museo Lázaro Cárdenas, que fue la casa de Lázaro Cárdenas, está el Museo del Maíz, que se encuentra ubicado dentro del primer molino que hubo en la Nueva España durante el virreinato. Entonces, bueno, pues muchas gracias y ya, sería todo de mi parte. No, muchísimas gracias nuevamente. Gracias también por estar presentes. A todos los que vieron la ponencia y en vivo, les recordamos que hay proyectos por venir en psicología y género. Hay uno en colaboración que también tiene que ver con un poco de cultura alimentaria, que se va a realizar el miércoles. Y bueno, esto sería todo. Gracias por ver esta ponencia. Y de nuevo, muchas gracias, Brisa. Muchas gracias. Chao. Gracias Adiós. a todas. Adiós.